días a todos, gracias por venir. Motivo de la rueda de prensa, como sabéis, era informar sobre el problema que estamos teniendo con el Ayuntamiento y con Delegación de Gobierno por la manifestación del día 29. Y poco podemos contar que no se sepa ya. La manifestación sigue en suspenso, de momento. Delegación no la autoriza a expenses de lo que el Ayuntamiento opina, que coincidimos con el Fiestas de San Pedro y no podemos... ellos dicen que no podemos pisar el acto del Fiestas de San Pedro. Nosotros entendemos que no pisamos ningún acto, simplemente como mucho lo animaríamos, yo diría. Consideramos que las excusas que ponga el Ayuntamiento son peregrines y que detrás de esto lo que se esconde y intentar esconderles miserias de este concejo que tiene 5.400 parados el concejo de Langreo. Y poco más. Venimos ahora mismo de una reunión con el Ayuntamiento de Langreo en la que el concejal de Seguridad Ciudadana nos intenta cambiar el recorrido de la manifestación, nos mantienen que por qué no nos vale ir hasta la estación de autobuses. Nosotros consideramos que la estación de autobuses ya intenta sacarnos por la puerta de atrás, que los razonamientos que nos están dando no son adecuados, que no hay ninguna razón de peso para que Adepaván no llegue hasta el Parque Dolores Fernández Duro de la Felguera. Y ponemos ejemplos como la manifestación del orgullo gay que hubo en el año 2011, en la que sí se permitió que se leyese el comunicado en el Parque Dolores Fernández Duro. Entendemos que detrás de todo esto hay razones políticas y no de orden público como ellos defienden. Hoy un miembro de la policía local llegó a decir que a lo mejor se nos ocurría pegar a algún empresario en el Parque de la Felguera. Nosotros nos indigna que nos acusen de eso porque en un año y medio que lleva Adepaván funcionando no pegamos a nadie, no tenemos ni una multa, no causamos ningún problema de orden público ni tenemos pensado causar. Sin más, paso a leer un comunicado que escribimos para la ocasión y os emplazo después a que, ya que estamos aquí arriba, las asociaciones que están aquí representadas para apoyarnos, pues que nos pongamos abajo de la puerta para hacer una foto con los carteles en apoyo a la manifestación. Antes de marchar, ya está avisar a los fotógrafos para que no escapen. Nada más. En una comarca castigada con 9.186 desempleados, con una desindustrialización imparable, azotada por una emigración sin precedentes y condenada a una descomposición social sin retorno, las fiestas patronales sirven de escaparate de bondades y tapiz de miserias. El Ayuntamiento de Langreo, excusando su decisión en la celebración de San Pedro, evita que Delegación de Gobierno autorice la manifestación de Adepaván, que el próximo 29 de junio recorrería las calles de Sama y La Felguera, bajo el lema "Lo queremos todos", y culminaría en un mitin reivindicativo en el Parque Dolores Fernández Duro de La Felguera, al que están invitados también los compañeros despedidos de la Central Térmica de Lada, los trabajadores de Alacena y los despedidos de las subcontratas de Unosa. La decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Langreo pone de manifiesto la baja calidad de la democracia langreana. Nos ratifica nuestros planteamientos de que los parados solo cuentan para rellenar estadísticas y nos fortalece la idea de que el folclore es el ropaje perfecto que oculta la enfermedad de un pueblo. Desde Adepaván llamamos a secundar la manifestación convocada el día 29 de junio, hasta el punto kilométrico en que tenga bien consentir el ilustrísimo Ayuntamiento de Langreo, o hasta el lugar en que la Delegación de Gobierno considere que nuestra movilización no supone un problema de orden público. Adepaván, dentro del derecho democrático a la manifestación pacífica y sin ánimo de entorpecer unas fiestas patronales que son patrimonio de todos los langreanos, considera que están siendo vulneradas nuestras libertades ciudadanas. Sin más, agradecer la muestra de solidaridad y responsabilidad de todos los colectivos, asociaciones, partidos, sindicatos y movimientos sociales que hoy están acompañándonos y que hacen más fácil mantener izada la bandera de la reivindicación en una comarca acostumbrada a los desengaños. Comisiones Obreras de Nalón, Unión General de Trabajadores de Nalón, Unión Sindical Obrera de Nalón, Izquierda Unida de Langreo, Frente de la Izquierda de Langreo, Compromiso por Asturias, Concello Abierto por Langreo, Izquierda Anticapitalista, Federación de Asociaciones de Vecinos, Centro Social La Simiente, Organización Juvenil de Arreo, la Cumbre Social de Nalón y la Fundación Andreu Nin, además de quienes a título individual rechazan los límites impuestos a la protesta social. En Langreo, a 20 de junio de 2013, Adepaván, Asamblea de Defensa de los Parados del Nalón. Espero que no se me haya olvidado ninguna organización. Si es así, por favor, que me lo digan. Y si tenéis alguna pregunta, creo que podremos responder. Sí, nada, yo a razón de lo que estás diciendo ahora entiendo que aún siendo contrarios a los límites que os pone el Ayuntamiento, vais a celebrar esa manifestación el día 29 hasta la estación de autobuses, que ellos nos dicen, ¿o no? No. Ellos nos quieren derivar a la estación de autobuses. Nosotros nos mantenemos en el recorrido inicial
inicialmente solicitado, y lo que decimos es que vamos a llegar hasta donde nos permitan dentro de ese recorrido. No nos vamos a mover ni un ápice de ese recorrido. Ni para adelante ni para atrás. ADEPAVAN, como organización, no se va a mojar en hacer una manifestación ilegal, no permitida, pero tampoco vamos a aceptar el soborno que es intentar llevarnos a la puerta de atrás. Si nos dicen, por poner un ejemplo, que a partir del puente de la Guardia Civil somos un peligro público, nosotros paramos en el puente de la Guardia Civil y lo denunciaremos como consideremos oportuno. Y nos haremos oír en el Fistes de San Pedro como consideremos oportuno también, siempre dentro de los límites de la legalidad.